Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy volaremos hasta la tierra de los grandes zares, la bella, inmensa y lejana Rusia. Caminaremos por los hermosos paisajes de Klin para bailar y emocionarnos al son de la obra del inmortal Piotr Tchaikovsky. Por favor, pónganse cómodos. Comenzamos. Piotr Ilich Tchaikovsky nace el 7 de mayo de 1840 en Votkins, gobernación de Viatka, en aquella época perteneciente al Imperio Ruso. Fue el segundo de los 6 hijos del matrimonio entre Ilya Petrovich Tchaikovsky y Alessandra Dacier. A diferencia de otros compositores, Tchaikovsky no formaba parte de una familia de músicos. Su padre Ilya era un ingeniero ucraniano destinado a trabajar como inspector de minas en Votkins, y su madre, Alessandra, provenía de una familia de inmigrantes franceses. El matrimonio pertenecía a la clase media de la época. Si bien compartía su gusto por la música, no estaban extremadamente vinculados a este arte. Sin embargo, para el niño era parte esencial en su vida. Desde joven mostró un talento extraordinario. A los 5 años comenzó a tomar clases de piano. 3 años después ya se había convertido en todo un profesional, capaz de interpretar tan bien como su maestra. Declaraba sentirse marcado por la música del genio Mozart, quien sería de gran influencia para él. En 1850 la familia se traslada a San Petersburgo, donde Ilya consigue un puesto como director del Instituto Tecnológico de la ciudad. Es ahí donde años más tarde Tchaikovsky comienza sus estudios en Derecho. Sin embargo, una vez graduado, y a pesar de la negativa de su padre, él decide dedicarse a su gran pasión, la música. En 1854, un trágico episodio afectaría profundamente al sensible joven. Su madre, Alessandra, moriría a causa del cólera. Durante el siglo XIX, esta enfermedad se había convertido en una epidemia aterradora que asolaba a Europa y rápidamente se propagaría a otros continentes. En tiempos marcados por la revolución industrial, los avances propios de una era moderna trajo consigo ciudades sobrepobladas y también nuevos medios de transporte más veloces y eficaces, ingredientes perfectos para la expansión de la mortal enfermedad. La partida de su madre fue un duro golpe para el maestro. Aunque Alessandra parecía ser distante en ocasiones, ambos se adoraban. Un mes después de su muerte, él haría los primeros ensayos de composición para honrar su memoria. La obra fue un vals. El 25 de mayo de 1859, el maestro se gradúa de la Escuela Imperial de Jurisprudencia con el rango de asesor titular y el 15 de junio del mismo año obtuvo un cargo en el Ministerio de Justicia. Su título como abogado era más bien una imposición familiar, por lo que pronto abandonaría su puesto para dedicarse a tiempo completo a su verdadero interés. Decide determinadamente asistir a las clases de teoría de la música con el profesor Nikolai Zaremba en la Sociedad Musical Rusa. Luego, en 1862, ingresa al Conservatorio de San Petersburgo, donde tuvo como tutor nada más y nada menos que al gran compositor y pianista Anton Rubinstein, con quien mantendría una larga amistad. No obstante, esta relación estuvo marcada por profundas diferencias entre ellos, tanto personales como profesionales. Uno de sus tantos distanciamientos se produjo cuando Tchaikovsky se involucra con el Grupo de los 5, o también conocido como el Gran Puñado. Esta era una asociación de compositores de ideas nacionalistas que cambiaría el método de creación de la época, incorporando elementos folclóricos de la canción tradicional rusa a ciertos ingredientes progresistas de los nuevos compositores occidentales como Schumann, Liszt, Beethoven o Debussy. Tendrían un impacto significativo, influenciando a generaciones de futuros compositores. Se reúnen en San Petersburgo entre 1856 y 1862 con aspiraciones de crear un nuevo modelo de arte ruso. Con estas pretensiones atraen a Tchaikovsky para integrar la agrupación. Si bien él no fue miembro oficial de los 5, mantuvo cierta relación con algunos de sus integrantes y colaboró con ellos. También agregó algunas de sus ideas a su propia composición.
Esto causaría una de las tantas tensiones con su amigo y mentor. Por su parte, Rubinstein tenía un intenso gusto por la música clásica occidental. Conocido por su carácter autoritario y crítico, no aceptaría las nuevas inclinaciones de su discípulo. Otro desacuerdo entre ambos fue cuando Rubinstein reprobaría una de las obras insignes del maestro, el Concierto para piano número 1, catalogándolo como demasiado difícil de interpretar y poco atractivo para el público. Sin embargo, el compositor no se desanimó y se mantuvo firme con su creación. Años más tarde, Anton Rubinstein repararía su desacierto alabando esta obra por su belleza y originalidad. En 1865, Tchaikovsky consigue un puesto en el Conservatorio de Moscú como profesor de armonía e historia de la música. Es aquí donde conoce al dramaturgo Alexander Ostrovsky, quien le escribe el libreto para su primera ópera, El Voivoda. Luego vendrían otras creaciones dramáticas como Undina y Oprischnik. En 1876, la vida del compositor daría un vuelco inesperado. Ese año conocería a Nadia von Meck, con quien mantendría durante años un amoroso pero extraño vínculo solo por correspondencia. Nadia era la viuda del barón Karl von Meck, un acaudalado empresario de ferrocarriles que luego de su muerte le había dejado una abundante herencia. Esto le permitió a la baronesa auspiciar a virtuosos. Madame von Meck era una amante del arte y fue una ferviente admiradora de Tchaikovsky, por lo que felizmente se convirtió en su mecena, asignándole una generosa pensión. La relación de amistad entre ellos se mantendría durante 14 años, hasta que por presiones familiares la baronesa decide suspender su patrocinio. Este sería un quiebre devastador para el maestro. Sin embargo, durante el tiempo que pudo gozar de los beneficios otorgados por su amiga y confidente, logró enfocarse en crear y fue una época muy productiva para él. El maestro se refugió en su casa de campo en Klin, donde pasaba largas temporadas para encontrar la paz suficiente y concentrarse en su trabajo creativo. La conexión que él tenía con este lugar fue especial en su vida. Aquí encontró la inspiración para obras como El Cascanueces, estrenada en San Petersburgo en 1892. También motivó la creación de una de sus obras más hermosas, El Lago de los Cisnes. Extrañamente, esta belleza no tuvo buena acogida en esos tiempos. La obra alcanzó popularidad posteriormente. Sin embargo, estas joyas de la música son catalogadas como parte imprescindible del repertorio clásico en la actualidad. En 1877, nuestro protagonista tomaría una repentina decisión. El 6 de julio de ese año contrae matrimonio con Antonina Milúkova, una joven admiradora quien llevaba tiempo escribiéndole apasionadas cartas expresando su profundo amor por él. Sin embargo, sus sentimientos no fueron correspondidos. Tchaikovsky se casaría con ella por una sola razón: silenciar los cuestionamientos a su vida íntima, que desde tiempo lo estaba atormentando. En la Rusia del siglo XIX, la homosexualidad no solo era mal vista, sino que se consideraba un delito. Si bien en las clases altas se dejaba pasar las tendencias particulares, no fue así para el resto, y sobre todo para el maestro fue un tema conflictivo que le causó gran presión social, pero más aún, una lucha interna constante y muy dolorosa con su propia identidad. Así lo manifestó en numerosas cartas dirigidas a sus más cercanos. El matrimonio con Antonina fue tortuoso y breve. 3 semanas después ya se habían separado. A pesar de tener que enfrentar grandes desafíos como persona, el compositor tuvo gran éxito en su vida profesional. Viajaría por diferentes lugares, haciendo presentaciones tanto en Europa como en Estados Unidos, siendo muy aclamado en Nueva York. Cada vez ganaría más seguidores. Uno de los más importantes fue el mismísimo Alejandro III, zar de todas las Rusias. La entusiasta admiración que Alejandro sentía por la música del maestro era evidente y lo expresaría apoyándolo con una importante pensión vitalicia. Años antes, su abuelo, el zar Alejandro I,
le había encargado una obra para conmemorar la exitosa defensa rusa contra la invasión de los ejércitos de Napoleón. Esta monumental creación fue bautizada como Obertura 1812. Gracias al rotundo éxito del maestro, el zar le solicita componer una pieza para el aniversario de su coronación. La obra sería dedicada a su hijo, el zarevich, futuro zar Nicolás II de Rusia, último emperador de la dinastía Romanov, quien sufriría un trágico destino, siendo brutalmente asesinado junto a su familia a manos de los bolcheviques durante la Revolución Rusa, lo que sería el fin de la era de los zares, dando paso a un nuevo régimen político, militar, económico y social, que proclamó a Rusia y países aledaños como República Socialista Federal, o como la conocemos hoy en día, la Unión Soviética. Pero el maestro no alcanzaría a ver estos potentes desenlaces históricos. El extraordinario Piotr Ilich Chaikovsky fallece en San Petersburgo el 6 de noviembre de 1893, a los 53 años. La causa oficial de su repentina muerte fue reportada como cólera, aunque han surgido teorías y especulaciones sobre las reales circunstancias de su deceso. Se ha hablado de un presunto suicidio inducido por las graves acusaciones de sodomía que le adjudicaría un miembro de la aristocracia. Solo días antes había estrenado una de sus obras más conocidas, la Sexta Sinfonía o Patética. Su funeral fue un evento conmovedor para cercanos y seguidores. Sus restos descansan actualmente en el monasterio lejano Nevskin, en San Petersburgo, junto a otras grandes figuras de la cultura rusa. El legado de Tchaikovsky es inigualable. Su contribución a la música y sobre todo al ballet lo convierte en uno de los inmortales de nuestra historia. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Muchas gracias por su cordial compañía. Los espero en otra oportunidad para embarcarnos en otro episodio de La música de un viaje. ¡Hasta pronto!